Bueno, buenos días, profe. Hola. Nosotros somos tres estudiantes de la licenciatura en deporte. Mi nombre es Carlos Torres, Juan Vargas y Santiago Martínez y pues le vamos a hacer algunas preguntas concernientes a pues, su historia como profesor de educación física. Entonces, inicialmente pues queríamos saber quién es usted. Bueno, así rápidamente, mi nombre es Alfonso Martín. En la actualidad soy docente de planta, inscrito en la Facultad de Educación Física y estoy manejando espacios académicos de educación física y de deporte. También lo he hecho con algunos de recreación. ¿Qué puedo decir? Soy licenciado en Educación Física de esta universidad. Me gradué en el año 1981. En cuanto me gradué me llamaron para ser docente y trabajé hasta el año 88. Después salí a hacer un posgrado en entrenamiento deportivo, volví a los 3 años, hice otro posgrado en teorías técnicas y método de la investigación social y posterior a eso me hice una maestría en filosofía en la Universidad del Rosario, un curso de Design Thinking con el MIT. Y bueno, también he sido deportista. Cuando ingresé a la universidad era deportista de alto rendimiento en gimnasia y continúo en las actividades de deporte a un nivel, llamémoslo, aceptable. Y que otras cosas, y pues estoy aquí en la universidad disfrutando de mi labor docente. Listo, profe, muchas gracias. Una pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo fue su experiencia como estudiante en su momento cuando estudió la licenciatura en educación física? Bueno, sobra decir que fue muy placentera. En esa época eran 4 años, me demoré 4 años y medio. Y fue muy placentera, curiosamente, porque era muy práctica. Prácticamente era muy similar a entrenamientos en cada uno de los deportes que veíamos, más fisiología, más psicología. Estaba muy deportivizada y de hecho era el único programa que había, se llamaba Licenciatura en Educación Física, otros ponían Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. Sí. Pero fue muy rica. Nosotros solicitamos muchas veces un poco más de teoría y después de eso, por allá en el año 84, salió un formato, llamémoslo nuevo, una buena propuesta curricular que se llamaba Teorías Técnicas y Métodos D. Y ahí seguían toda la cantidad de deportes que siempre estuvimos cubiertos y pues se hizo toda la carrera en la sede de la 72, que no tenía las mejores condiciones, pero teníamos transporte para ir a la cancha de fútbol, a la cancha de softball, a la pista de atletismo, nos llevaban, nos traían. Era otra historia, había muy poquita gente en Bogotá y en la misma universidad. Así básicamente eso pues. Listo, profe. Ahora le quiero preguntar como algo y es, ya como docente, a lo largo de la historia que su merced ha ejercido como docente, ¿qué cambios ha visto en los estudiantes? Bueno, en los estudiantes, déjeme pensarlo un poco. Normalmente la juventud tiene como las mismas presiones de vida. Sí. Llegan a la universidad muchos porque los envían los padres, algunos llegan por vocación. En mi caso yo venía a estudiar ingeniería eléctrica en la Nacional y me pareció muy impersonal, muy solo números sin sentido, y aquí ya encontré más calor humano. Y como se entra tan joven, pues caramba, llega uno pues al cambio que significa estar en una universidad, pero así cambios dramáticos que yo vea, en realidad no, pues ahorita están más expuestos a algunos peligros como la droga. Sigue siendo esa actividad de protestar un hecho violento que a veces se hace sin ningún sentido, pero en general yo no veo así grandes diferencias. Lo que sí ha habido diferencias es en la tecnología. Y la tecnología ha cambiado diametralmente las relaciones entre profesor-alumno, alumno-conocimiento, y las relaciones entre los tres sí han tenido un impacto brutal. Sí, profe. Y a nivel actitudinal, como por parte de los estudiantes hacia las clases. Mire, eso hay de todo. Hay el que quiere aprender, el que tiene pasión por ello, el que quiere salir rápido, graduarse a trabajar, el que quiere eternizarse aquí porque se pasa rico, el que tiene auténtico interés en el conocimiento, que es lo que en mi opinión debería
dirigir las intenciones de todos los estudiantes, amor por el saber, deseo de conocer. Ahora la tecnología que había mencionado antes los distrae mucho. El celular es algo de lo cual se hace muy mal uso, porque uno podría tenerlo todo el día en la mano, pero es como cargar una biblioteca en el bolsillo, eso es fabuloso. Pero no se usa eso, pero lo actitudinal hay de todo. El que quiere aprender, el que no le importa nada, el que se da cuenta después de que eso vale la pena y cosas de ese estilo. ¿Y siempre ha sido así? Sí, yo no podría decir que haya un año o un momento en que haya una ruptura enorme. La ruptura la tuvimos con la pandemia que modificó las relaciones y con el conocimiento, pero yo creo que inclusive fue bueno que ello ocurriera porque posicionó en cierta forma las propuestas curriculares de la facultad. Nos fue útil, podría decirse. Listo, profe. Bueno, estamos aquí en la siguiente locación y, profe, la pregunta es, ¿cómo ve usted la universidad en estos momentos respecto a lo que vivió antes en la carrera y en general en la universidad? Lo que yo veo es que la universidad tiene mucho en qué ocuparse y nos denominamos la formadora de formadores, y la formación, si no es en valores, no es formación. Tenemos una gran confusión en ocasiones entre lo que es estar formado y estar informado. Y estar informado con las ayudas tecnológicas que hay en el momento no es mayor problema. El asunto es formarse, y uno se forma, o la forma en que uno expresa la formación, curiosamente ahí sí suena curioso, es con las actitudes, con las conductas, con los comportamientos. Eso es lo que denota nuestra formación, y en mi opinión Colombia tiene una crisis de valores que en últimas la educación debería ser una parte esencial en asumirla. Entonces la mayor necesidad que hay ahorita en Colombia, y podríamos extrapolarlo al mundo, es la formación. En otros países lo están logrando, pero nosotros todavía privilegiamos mucho la información y los objetivos muy utilitarios, llamémoslo. La gente estudia por plata, y la plata en realidad no es el fin de estudiar, es la consecuencia, el resultado final de ser un buen profesional. Cuestiones de ese estilo pienso es en las que debería ocuparse la universidad. Listo, profe. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es su motivo por el cual usted está aquí hoy? ¿Por qué sigue acá en la universidad? ¿Por qué sigue dando sus cátedras, sus clases? ¿Qué lo motiva a estar aquí? Sí, mire, entiendo esa pregunta tal vez por lo que soy de los más antiguos en la universidad, por no decir ya adultos mayores, ya hoy para mis 70 años. Primero, me siento muy vivo. Segundo, estoy aprendiendo. Tercero, creo que puedo dar un buen ejemplo. Uno enseña más con lo que es que con lo que dice. Y aquí hemos privilegiado mucho el decir y no la conducta que se expresa. Es decir, la acción buena, la bondad solo existe en la acción buena. Y eso es algo que hemos olvidado. Aquí enseñamos que las bebidas azucaradas no son buenas para la salud, pero lo decimos con una botella de Coca-Cola en la mano, y eso es una contradicción descomunal. Cada cuerpo cuenta una historia, y los grandes defensores del deporte, del ejercicio, de la nutrición, los ve uno y no practican lo que dicen. Eso es información. La formación es cuando uno introduce en sí mismo, cuando uno encarna todos esos valores fundamentales. Entonces creo que en eso aún puedo ayudar, tengo todavía algunas propuestas para ello, y me voy a estar aquí unos cuantos años. Además, el enemigo de la vejez es la soledad y el aburrimiento. Y yo no estoy todavía para eso, estoy compitiendo a nivel mundial, estoy en muy buen estado de salud. Luego no tengo un achaque de los que hay muchos de 40 años que ya los tienen, porque la educación física, el ejercicio, el entrenamiento se han vuelto más conceptos que conductas, y ahí creo que hago diferencia. Ok. Profe, ahora respecto a su historia deportiva, queremos conocer un poco más a fondo en algunas de esas competencias en las que ha participado. ¿Qué aprendizajes les han dejado? ¿Qué ha podido obtener de ellas? ¿Qué momentos ha enfrentado de dificultad? Queremos conocer esa parte del profesor, la parte más competitiva. Bueno, eso sí es una vida que ojalá todos pudieran vivir. Yo entré a la universidad siendo selección distrito de gimnasia olímpica. Llevábamos 2 años siendo campeones nacionales, o sea, éramos de los mejores del país, tanto que formamos un grupo al interior de la facultad de la universidad, se llamaba Grupo Colombia,
y viajamos también internacionalmente a unas gimnasiadas americanas, pero digamos ese no era deporte de alto rendimiento, sino como expresiones un poco más de más amplio espectro acerca del ejercicio físico y algo de la gimnasia. Hacíamos mucha cama elástica, minitram, y eso me acompañó. Después derivé a ser juez y siendo juez llegué a ser juez intercontinental de gimnasia, y eso ya dio otra visión del asunto. Y posterior a ello me introduje en la dirigencia deportiva y llegué a ser presidente de la Liga de Gimnasia de Bogotá, miembro de la Comisión Técnica y presidente de la Comisión Técnica Nacional, y terminé siendo delegado a los Juegos Olímpicos en Barcelona. Digamos que por ese lado fue paralelo a eso me gustaba mucho hacer otras cosas, me gustaba la escalada de alta montaña, fueron unos años dedicados a hacer cumbres en Colombia. Después de eso me empezaron a gustar las maratones, me corrí como 5 maratones y lo máximo que hice después fue correr y terminar la maratón de Chicago. Y ya en el camino me gustó el salto con garrocha, me gustó el pasaje de vallas, me gustaron las pruebas de aventura, me gustó nadar, me gustó correr, hacer ciclismo de montaña, y apareció el triatlón por allá en el año 83, 84, y me introduje en el triatlón porque daba una oportunidad de hacer algo diferente, y terminé siendo campeón en mi categoría durante varios años. Y digamos que el culmen de eso fue correr el Ironman en Hawái, una carrera de 17 horas en las cuales hay que nadar 4 kilómetros, hacer 180 kilómetros de bicicleta y 42 corriendo. O sea, lo más largo de una etapa del Tour, la prueba más larga de atletismo, y una natación en aguas abiertas de 4 kilómetros. Me demoré casi 13 horas en ese cuento, pero después crearon el medio Ironman, le dicen 70.3, y en la actualidad pues ya el año pasado corrí el último campeonato mundial en Finlandia, y también corrí antes de la pandemia el campeonato mundial en Niza, en Francia. Entonces ya es estar entre la crema de los mejores 100 del mundo en el triatlón en el 70.3. Pero además de eso he probado una cantidad de actividades de carácter deportivo, competitivo, pero lo que más me ha ayudado es para comprender que lo que uno prepare bien, con paciencia, con persistencia, con compromiso, que no son discursos, tienen que ser hechos, uno después recoge. Para mí entrenar es como ahorrar dinero, es algo que después en el futuro a uno le va a servir, igual que aprender otro idioma, igual que tener un título. Si uno no le saca provecho de eso posterior, es que no supo hacer bien su ahorro. Pero un buen ahorro siempre termina convirtiéndose en una inversión y le rinde a uno beneficios, réditos con los cuales ni siquiera esperaba. El deporte me ha abierto mis puertas, me ha aprendido a tener experiencias, a conocer sitios del mundo al que yo nunca iría de otra forma, lugares inhóspitos que uno dice, jamás pensé que esto existiera, a conocer personas, a tener experiencias, a mirar el mundo distinto. Cuando terminé Hawái yo decía, si yo fui capaz de hacer esto, no hay nada que me quede grande en la vida. Por eso llegué a ser aquí después decano, duré 8 años y medio de decano de esta facultad, y eso fue entre otras gracias a la persistencia y a la estrategia que me enseñó el deporte. Estuve en el Consejo Superior, estuve en el Consejo Académico, he tenido los cargos más altos en la universidad, fui vicerrector encargado en 2 ocasiones. Es decir, esto, gracias a eso se construyó Valmaría. Yo fui el que lideró la traída de Valmaría en el 2007, y además le imprimimos como debe ser el deporte, limpio, juicioso, respetuoso de los demás y del entorno, y Valmaría es uno de mis más grandes orgullos, porque esto fue luchado a pulso con grupos que no querían esta situación, y lo que viene ahora va a ser muchísimo mejor. En 2 años ya está prácticamente garantizado que se inicia la obra, y en 3, 4 años muy seguramente los estudiantes por fin van a poder disfrutar de algo que no se imaginaron, porque muchos de nuestros dirigentes no les cupo en la cabeza que eso se podía, igual como me decía, venir a correr Hawái, usted está loco, o correr Chicago, usted está loco, si no hablan inglés y tiene la visa y el pasaporte, y todo eso lo pude hacer en unas condiciones que eran más difíciles. Entonces el deporte sí que deja legados, el deporte sí que deja avances y formas distintas de mirarse a sí mismo y de mirar a los demás y al planeta. Listo, profe. Muchas gracias.
Creación y promoción del Comité Olímpico Colombiano. En la década de 1930, Colombia despertaba al espíritu del deporte olímpico. Los Juegos Olímpicos, símbolo de unión y excelencia, eran un sueño lejano para el país, pero un grupo de visionarios cambiaría esa historia. El 3 de julio de 1936 en la ciudad de Bogotá nació el Comité Olímpico Colombiano, impulsado por la necesidad de organizar y promover la participación de Colombia en los Juegos Olímpicos. Este esfuerzo, liderado por deportistas, dirigentes y amantes del deporte, sentó las bases del olimpismo en nuestra nación. Desde su creación, el Comité Olímpico Colombiano asumió la misión de fomentar el deporte como herramienta de desarrollo y orgullo nacional. A pesar de las limitaciones económicas y logísticas, Colombia debutó en los Juegos Olímpicos de 1936 con George Perry, un maratonista que marcó el inicio de una larga trayectoria. El comité ha sido clave en promover el espíritu olímpico en todo el territorio, creando programas de formación deportiva, apoyando a jóvenes talentos y organizando eventos nacionales e internacionales. Gracias al trabajo del comité, Colombia ha alcanzado hitos históricos en los Juegos Olímpicos, consolidándose como una potencia emergente en disciplinas como el atletismo, ciclismo y levantamiento de pesas. Hoy el Comité Olímpico Colombiano no solo representa a nuestros atletas, sino también el sueño de millones de colombianos que ven en el deporte una fuente de inspiración y unión. El Comité Olímpico Colombiano, construyendo el futuro del deporte en Colombia, uniendo al país bajo los valores del olimpismo. En ediciones históricas de los años 30 y 40, el periódico El Tiempo menciona los esfuerzos de líderes deportivos como Alberto Nariño Chain, presidente fundador del comité, y la participación del maratonista George Perry en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, marcando el debut olímpico de Colombia. La reina del BMX, en Londres 2012. La hazaña de Mariana Pajón, quien ganó el oro en BMX en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, fue destacada por RCN Radio y El Tiempo. Pajón no solo se convirtió en un ícono del deporte colombiano, sino que también inspiró a las nuevas generaciones a seguir sus pasos en el ciclismo. El 15 de julio de 1971, El Espectador redacta: los Juegos Panamericanos llegan a Cali. El medio cubrió la inauguración de los Juegos Panamericanos en Cali, el primer evento deportivo internacional de esta magnitud organizado en Colombia. Creación de la revista Estadio. En 1938 se lanzó la revista Estadio, considerada una de las primeras publicaciones colombianas dedicadas exclusivamente al deporte. Esta revista cubría noticias sobre el fútbol, ciclismo y atletismo, destacando la importancia del deporte en la sociedad. Estadio marcó un hito al ofrecer un espacio único para los deportistas y aficionados, ayudando a consolidar el interés por las disciplinas deportivas en el país.